Mi nombre es Amanda, y mi vida se suponía que debía sentirse como un nuevo comienzo. Después de años de trabajar incansablemente para construir una vida cómoda con mi esposo, Ethan, acabábamos de dar la bienvenida a nuestro primer hijo, un bebé llamado Noah. Finalmente nos estábamos instalando en lo que pensé sería el capítulo más feliz de nuestras vidas. Pero, como resulta, un recién nacido no es lo único que te mantiene despierta por la noche. A veces, es la constante intromisión de una suegra que cree tener derecho a un papel protagónico en tu vida. Ethan y yo nos conocimos en la universidad, donde su encanto tranquilo me llamó la atención de inmediato. Era el tipo de chico que sostenía la puerta para los extraños o pasaba una hora arreglando la computadora de un amigo sin esperar nada a cambio. Con el tiempo, me di cuenta de que su naturaleza relajada también tenía sus desafíos, principalmente cuando se trataba de enfrentarse a su madre, Judith. Judith siempre había sido una presencia más grande que la vida. Era el tipo de mujer que podía hacer una entrada en cualquier habitación y de alguna manera desviar la atención hacia sí misma, ya fuera apropiado o no. Su cabello siempre estaba perfectamente peinado, sus uñas inmaculadamente cuidadas y su guardarropa parecía sacado de un catálogo de alta sociedad. Cuando hablaba, lo hacía con la confianza de alguien que nunca había recibido un no. Ethan, su único hijo, era su orgullo y alegría. Una vez ingenuamente pensé que eso significaba que me recibiría con los brazos abiertos. En cambio, quedó claro que Judith me veía como una intrusa que había robado a su niño de oro. El comportamiento de Judith era agotador incluso antes de que Noah naciera. Tenía opiniones sobre todo: nuestra boda, la casa que compramos, cómo la decoramos e incluso cómo planeaba equilibrar mi carrera como diseñadora gráfica con la maternidad. En las reuniones familiares, sus comentarios a menudo venían envueltos en una dulzura de falsa preocupación. Amanda, querida, ¿no crees que una boda más pequeña habría sido más sensata? Oh, las madres trabajadoras de hoy en día son tan valientes. No sé cómo logran no descuidar a sus hijos. Pero después de que Noah nació, su interferencia escaló a un nivel completamente nuevo. De repente, cada llamada telefónica venía con consejos no solicitados. Amanda, realmente deberías amamantar exclusivamente. La fórmula es tan antinatural, decía ella. Oh, espero que estés abrigando bien a Noah. Estos padres modernos dejan que sus bebés se resfríen con todas esas tonterías minimalistas. Al principio, intenté dejarlo pasar. Ella era solo una abuela emocionada, me decía a mí misma. Pero luego, Judith comenzó a insistir en visitar sin previo aviso. Estaba en medio de alimentar a Noah, privada de sueño y aún en pijama, solo para escuchar el timbre de la puerta y su voz inconfundible retumbando: es la abuela Judith. Si no respondía de inmediato, ella llamaba a Ethan, quejándose de que yo estaba impidiendo que ella viera a su nieto. Ethan intentaba apaciguarla con aseguranzas vagas, lo que solo la envalentonaba. Ella solo está siendo Judith, decía con una sonrisa cansada, como si eso excusara el hecho de que ahora estaba reorganizando mi cocina y criticando cómo doblaba la ropa durante estas visitas. Ella tiene buenas intenciones. ¿Tiene buenas intenciones? Ya no estaba tan segura. La energía de Judith a menudo se sentía menos como afecto genuino y más como una necesidad de controlar. Empezó a hacer comentarios sobre lo afortunado que era Noah de tenerla en su vida. Las abuelas son el pegamento que mantiene unidas a las familias, decía. Solo piensa en lo diferentes que habrían sido las cosas si no hubiera estado allí para guiar a Ethan. No tardó mucho para que mi paciencia se agotara. Entre noches sin dormir con un recién nacido y mis intentos de navegar por la maternidad, las demandas de atención y control de Judith se sentían como una carga imposible. Cada vez que intentaba establecer un límite, como pedirle que llamara antes de visitar, ella lo descartaba como si yo estuviera siendo irracional. La familia no necesita hacer citas, decía con una risa despectiva. Cuando Noah cumplió 6 semanas, las cosas dieron un giro brusco. Judith comenzó a hablar menos en sugerencias y más en declaraciones. Empezó a referirse a su papel como indispensable. Es mucho trabajo ser una buena abuela, suspiraba dramáticamente. Sabes, tienes mucha suerte de tenerme. Cuando mencioné esto a Ethan, él se encogió de hombros incómodo. Así es como habla, Amanda. No lo dice de esa manera. Pero podía ver cómo sus palabras persistían en su mente, una manipulación sutil arraigada en años de culpa y obligación. Ethan había crecido creyendo que era su trabajo hacerla feliz, y romper esa mentalidad fue más difícil de lo que esperaba. Pensé que el comportamiento de Judith ya no podría sorprenderme más. Pero una noche, mientras estábamos sentados en el sofá intentando dormir a Noah, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de ella. Era un mensaje largo lleno de su mezcla habitual de pasivo-agresividad e insultos velados. Pero una línea destacaba: sabes, he hecho tanto por esta familia. Es justo que reciba algún reconocimiento. Un poco de apreciación financiera estaría bien.
$5,000 al mes es más que razonable por todo lo que aporto. Miré el mensaje, con la sangre helada en mis venas. Ella quería que, cuando leí el mensaje de texto de Judith por primera vez, pensé que tenía que ser una broma. Una tarifa de abuela. $5,000 al mes. Seguramente, nadie podía estar hablando en serio sobre algo tan absurdo. Pero al releer el mensaje, la realidad se hizo presente. No estaba bromeando. Judith, en su mente delirante, había decidido que sus contribuciones a nuestra familia merecían una compensación financiera. Mostré el mensaje a Ethan, esperando a medias que se riera. En cambio, su rostro se volvió pálido al leerlo. Esto no puede ser real, dijo, negando con la cabeza. No está hablando en serio, ¿verdad? No lo sé, Ethan, respondí, con la voz cargada de sarcasmo. Tu madre es muchas cosas, pero la sutileza no es una de ellas. Mi nombre es Amanda, y mi vida se suponía que debía sentirse como un nuevo comienzo. Después de años de trabajar incansablemente para construir una vida cómoda con mi esposo, Ethan, acabábamos de dar la bienvenida a nuestro primer hijo, un bebé llamado Noah. Finalmente nos estábamos instalando en lo que pensé sería el capítulo más feliz de nuestras vidas. Pero, como resulta, un recién nacido no es lo único que te mantiene despierta por la noche. A veces, es la constante intromisión de una suegra que cree tener derecho a un papel protagónico en tu vida. Ethan y yo nos conocimos en la universidad, donde su encanto tranquilo me llamó la atención de inmediato. Era el tipo de chico que sostenía la puerta para los extraños o pasaba una hora arreglando la computadora de un amigo sin esperar nada a cambio. Con el tiempo, me di cuenta de que su naturaleza relajada también tenía sus desafíos, principalmente cuando se trataba de enfrentarse a su madre, Judith. Judith siempre había sido una presencia más grande que la vida. Era el tipo de mujer que podía hacer una entrada en cualquier habitación y de alguna manera desviar la atención hacia sí misma, ya fuera apropiado o no. Su cabello siempre estaba perfectamente peinado, sus uñas inmaculadamente cuidadas y su guardarropa parecía sacado de un catálogo de alta sociedad. Cuando hablaba, lo hacía con la confianza de alguien que nunca había recibido un no. Ethan, su único hijo, era su orgullo y alegría. Una vez ingenuamente pensé que eso significaba que me recibiría con los brazos abiertos. En cambio, quedó claro que Judith me veía como una intrusa que había robado a su niño de oro. El comportamiento de Judith era agotador incluso antes de que Noah naciera. Tenía opiniones sobre todo: nuestra boda, la casa que compramos, cómo la decoramos e incluso cómo planeaba equilibrar mi carrera como diseñadora gráfica con la maternidad. En las reuniones familiares, sus comentarios a menudo venían envueltos en una dulzura de falsa preocupación. Amanda, querida, ¿no crees que una boda más pequeña habría sido más sensata? Oh, las madres trabajadoras de hoy en día son tan valientes. No sé cómo logran no descuidar a sus hijos. Pero después de que Noah nació, su interferencia escaló a un nivel completamente nuevo. De repente, cada llamada telefónica venía con consejos no solicitados. Amanda, realmente deberías amamantar exclusivamente. La fórmula es tan antinatural, decía ella. Oh, espero que estés abrigando bien a Noah. Estos padres modernos dejan que sus bebés se resfríen con todas esas tonterías minimalistas. Al principio, intenté dejarlo pasar. Ella era solo una abuela emocionada, me decía a mí misma. Pero luego, Judith comenzó a insistir en visitar sin previo aviso. Estaba en medio de alimentar a Noah, privada de sueño y aún en pijama, solo para escuchar el timbre de la puerta y su voz inconfundible retumbando: es la abuela Judith. Si no respondía de inmediato, ella llamaba a Ethan, quejándose de que yo estaba impidiendo que ella viera a su nieto. Ethan intentaba apaciguarla con aseguranzas vagas, lo que solo la envalentonaba. Ella solo está siendo Judith, decía con una sonrisa cansada, como si eso excusara el hecho de que ahora estaba reorganizando mi cocina y criticando cómo doblaba la ropa durante estas visitas. Ella tiene buenas intenciones. ¿Tiene buenas intenciones? Ya no estaba tan segura. La energía de Judith a menudo se sentía menos como afecto genuino y más como una necesidad de controlar. Empezó a hacer comentarios sobre lo afortunado que era Noah de tenerla en su vida. Las abuelas son el pegamento que mantiene unidas a las familias, decía. Solo piensa en lo diferentes que habrían sido las cosas si no hubiera estado allí para guiar a Ethan. No tardó mucho para que mi paciencia se agotara. Entre noches sin dormir con un recién nacido y mis intentos de navegar por la maternidad, las demandas de atención y control de Judith se sentían como una carga imposible. Cada vez que intentaba establecer un límite, como pedirle que llamara antes de visitar, ella lo descartaba como si yo estuviera siendo irracional. La familia no necesita hacer citas, decía con una risa despectiva. Cuando Noah cumplió 6 semanas, las cosas dieron un giro brusco. Judith comenzó a hablar menos en sugerencias y más en declaraciones. Empezó a referirse a su papel como indispensable.
Es mucho trabajo ser una buena abuela, suspiraba dramáticamente. Sabes, tienes mucha suerte de tenerme. Cuando mencioné esto a Ethan, él se encogió de hombros incómodo. Así es como habla, Amanda. No lo dice de esa manera. Pero podía ver cómo sus palabras persistían en su mente, una manipulación sutil arraigada en años de culpa y obligación. Ethan había crecido creyendo que era su trabajo hacerla feliz, y romper esa mentalidad fue más difícil de lo que esperaba. Pensé que el comportamiento de Judith ya no podría sorprenderme más. Pero una noche, mientras estábamos sentados en el sofá intentando dormir a Noah, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de ella. Era un mensaje largo lleno de su mezcla habitual de pasivo-agresividad e insultos velados. Pero una línea destacaba: ¿sabes? He hecho tanto por esta familia. Es justo que reciba algún reconocimiento. Un poco de apreciación financiera estaría bien. $5,000 al mes es más que razonable por todo lo que aporto. Miré el mensaje, con la sangre helada en mis venas. Ella quería que, cuando leí el mensaje de texto de Judith por primera vez, pensé que tenía que ser una broma. Una tarifa de abuela. $5,000 al mes. Seguramente, nadie podía estar hablando en serio sobre algo tan absurdo. Pero al releer el mensaje, la realidad se hizo presente. No estaba bromeando. Judith, en su mente delirante, había decidido que sus contribuciones a nuestra familia merecían una compensación financiera. Mostré el mensaje a Ethan, esperando a medias que se riera. En cambio, su rostro se volvió pálido al leerlo. Esto no puede ser real, dijo, negando con la cabeza. No está hablando en serio, ¿verdad? No lo sé, Ethan, respondí, con la voz cargada de sarcasmo. Tu madre es muchas cosas, pero la sutileza no es una de ellas. Ethan se recostó en el sofá, pasando una mano por su cabello. Hablaré con ella, murmuró. Probablemente solo está desahogándose. Yo no estaba tan segura. Judith no hacía nada sin propósito. Era la reina de los golpes de culpa, siempre encontrando maneras de hacer que los demás se sintieran obligados a ella. Esta tarifa de abuela se sentía como otra táctica de manipulación, pero era tan escandalosa que ni siquiera sabía por dónde empezar. Al día siguiente, Judith decidió forzar el asunto. Llegó sin previo aviso, como de costumbre, irrumpiendo en nuestro hogar con el estilo de alguien que visita un museo que posee. Estaba en medio de amamantar a Noah cuando ella irrumpió. Oh, ahí está mi nieto, coqueteó, ignorándome completamente mientras se inclinaba para acariciar su diminuta cabeza. Amanda, querida, te ves cansada, realmente deberías cuidarte mejor. Una madre estresada no es buena para un bebé. Reprimí mis palabras, eligiendo no involucrarme. ¿Puedo ayudarte con algo, Judith? Pregunté, manteniendo un tono neutral. Ella me dio una mirada tajante y se sentó en el reposabrazos del sofá. Sí, en realidad, quería hablar sobre mi mensaje de anoche. ¿Lo viste, verdad? Sí, respondí secamente. Y tengo que preguntar, ¿qué exactamente estás pensando? Los ojos de Judith se agrandaron con una inocencia fingida. ¿Qué estoy pensando? Estoy pensando en cuánto hago por esta familia. ¿Tienes idea de cuánto valen mi tiempo y sabiduría? He estado aquí para guiarte, apoyarte y ayudarte a evitar errores. Y, francamente, creo que es justo ser compensada por eso. ¿Estás sugiriendo que te paguemos $5,000 al mes solo para ver a tu nieto? Dije, luchando por mantener la voz estable. ¿Escuchas lo ridículo que suena eso? Su expresión se endureció. No es ridículo. Ustedes, los jóvenes, no entienden los sacrificios que he hecho. He puesto mi vida en pausa por esta familia. Podría estar viajando, disfrutando de mi jubilación, pero en cambio, estoy aquí, asegurándome de que no arruinen todo. ¿Asegurándome de que no arruinen todo? Repetí, asombrada por su audacia. Judith, nunca pedimos tu ayuda. Has estado forzando tu entrada en nuestras vidas. Se levantó, agarrando su bolso como si se preparara para salir corriendo. Pero en lugar de irse, se dirigió a Ethan, quien acababa de entrar en la habitación. Ethan, dijo dramáticamente, dile a tu esposa que deje de ser tan irrespetuosa. Esto no es solo sobre mí, es sobre lo que es mejor para Noah. Un niño necesita a su abuela. Ethan se quedó paralizado, atrapado entre nosotros. Mamá, creo que estás exagerando, dijo con cautela. Amanda y yo apreciamos todo lo que has hecho, pero pedir dinero. No es pedir, interrumpió. Es establecer límites. Si quieres mi participación, tiene un costo. De lo contrario, no esperes que forme parte de esta familia. La habitación quedó en silencio, el peso de su ultimátum colgando en el aire. Sentí una oleada de ira subir a mi pecho, pero se mezclaba con otra cosa, determinación. Judith había cruzado una línea, y no había vuelta atrás. Está bien, dije, con la voz firme. Si así te sientes, tal vez sea mejor que te retires. Nos manejaremos muy bien sin tu participación.
Judith me miró, claramente sorprendida. Vas a lamentarlo, siseó antes de salir corriendo por la puerta. Mientras el sonido de la puerta golpeando resonaba en la casa, me giré hacia Ethan. Ha ido demasiado lejos esta vez, dije. Necesitamos establecer límites serios. Ethan asintió lentamente, pero podía ver el conflicto en sus ojos. No estaba listo para cortar completamente a su madre, pero yo sí. Durante los siguientes días, la dramática salida de Judith colgaba sobre nuestro hogar como una nube de tormenta que se negaba a disiparse. Ethan y yo no hablamos mucho sobre lo que había pasado. Creo que él esperaba que ella se calmaría y que las cosas volverían a la normalidad silenciosamente. Yo, por otro lado, sabía mejor. Judith no era del tipo que deja las cosas pasar, especialmente cuando se sentía agraviada. Claro, las llamadas comenzaron. Al principio, eran esporádicas. Ella llamaba a Ethan mientras él estaba en el trabajo, dejando mensajes de voz que alternaban entre reprenderlo por no respetarla y suplicarle que recupere el juicio. Pero cuando él no respondía como ella quería, las llamadas se volvieron más frecuentes y más hostiles. Ethan, soy tu madre. Estoy decepcionada contigo. ¿Cómo pudiste dejar que Amanda me alejara así? Después de todo lo que he hecho por ti, ¿esto es lo que me agradeces? Devuélveme la llamada de inmediato, o no te molestes en llamarme. Cuando Ethan finalmente la devolvió la llamada, su conversación rápidamente escaló a una discusión. Me senté cerca, fingiendo concentrarme en alimentar a Noah, pero era imposible no escuchar. Mamá, no puedes seguir haciendo esto, dijo Ethan, con la voz tensa. Me estás poniendo en una posición imposible. ¿Posición imposible?, gruñó Judith. Ethan, te di todo. Te crié, te apoyé, ¿y así me recompensas? Dejando que esa chica me expulse de la vida de mi nieto. Ella no te está expulsando. Tú eres quien está haciendo estas demandas ridículas, respondió Ethan, con un tono firme pero cansado. ¿Ridículas? La voz de Judith subió a un casi grito. Estás casado con alguien que no respeta a la familia, Ethan. Es egoísta y controladora. Si no te enfrentas a ella ahora, arruinará tu vida, y la de Noah también. Reprimí mis dientes, intentando mantener la calma, pero sus palabras se sentían como dagas. Quería agarrar el teléfono y decirle exactamente lo que pensaba, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. Ethan terminó la llamada poco después, con los hombros caídos mientras dejaba el teléfono sobre la mesa. Ella nunca va a dejar esto pasar, murmuró. No, no lo hará, estuve de acuerdo. Y necesitamos decidir cómo vamos a manejarlo porque esto no puede continuar. La tensión entre nosotros hervía mientras los días se convertían en semanas. El comportamiento de Judith solo escaló. Empezó a publicar mensajes crípticos en las redes sociales, claramente dirigidos a mí, aunque nunca mencionaba mi nombre. Algunas personas piensan que pueden excluir a la familia de sus vidas, pero el karma siempre tiene la última risa, decía una publicación. Otra decía, una verdadera madre conoce su valor y no permite que nadie la falte al respeto. Algunas mujeres deberían tomar notas. Amigos y miembros de la familia extendida comenzaron a comunicarse, preguntando qué estaba pasando. Estaba claro que Judith había estado girando su propia versión de los hechos a puertas cerradas. Amanda, vi las publicaciones de Judith, me envió un mensaje uno de los primos de Ethan. ¿Está todo bien? Ella está diciendo cosas bastante duras sobre ti. No respondí. ¿Qué podría decir? ¿Que mi suegra estaba intentando cobrarme una tarifa de abuela para ver a su nieto? Sonaba absurdo porque lo era, pero Judith tenía una manera de retorcer la verdad para verse como la víctima. Las cosas llegaron a un punto crítico una tarde cuando Judith apareció nuevamente en nuestra casa sin previo aviso. Ethan acababa de llegar del trabajo, y yo intentaba calmar a un Noah reñón cuando sonó el timbre. Mi corazón se hundió al verla a través del vidrio esmerilado. Amanda, abre la puerta, llamó, con la voz aguda y autoritaria. Dudé por un momento antes de desbloquearla de mala gana. Judith, no es un buen momento, dije, tratando de mantener un tono civil. Nunca es un buen momento, ¿verdad?, espetó, empujándome y entrando a la casa. Se volvió hacia Ethan, quien se veía tan sorprendido como yo. Necesitamos hablar, ahora. Ethan intercambió una mirada cautelosa conmigo antes de asentir. Está bien, mamá, ¿de qué se trata? Judith no perdió tiempo en ir al grano. Estoy harta de esta tontería. O ustedes dos comienzan a respetarme y a reconocer el valor que aporto a esta familia, o voy a hacer sus vidas muy difíciles. No me quieren como enemiga, Ethan. La mandíbula de Ethan se tensó. Mamá, esto no se trata de respeto. Se trata de límites. Has cruzado la línea. ¿Límites?, se burló Judith. Los límites son solo una excusa para alejar a las personas. Soy tu madre, tengo derecho a estar en tu vida, y en la vida de Noah. No tienes derecho a hacer demandas como esta, interrumpí, incapaz de quedarme en silencio por más tiempo.
Hemos intentado involucrarte, pero lo has hecho imposible con tu comportamiento. Judith se volvió hacia mí, con los ojos ardiendo. No te atrevas a darme lecciones, Amanda. Has estado envenenando a Ethan contra mí desde el día en que te casaste con él. ¿Crees que eres tan lista, no es así? Pero te veo claramente. Sentí una oleada de ira subir a mi pecho, pero me obligué a mantener la calma. Esto no se trata de mí, Judith. Se trata de lo que es mejor para nuestra familia. Y ahora mismo, lo mejor es que te vayas. El rostro de Judith se puso rojo, su boca abriéndose y cerrándose como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Vas a lamentarlo, dijo, con la voz baja y amenazante. Quizás, respondí, enfrentando su mirada. Pero ese es un riesgo que estoy dispuesta a asumir. Ella salió corriendo, cerrando la puerta de golpe. Mientras el sonido resonaba en la casa, Ethan y yo nos quedamos en silencio, ambos lidiando con el peso de lo que acababa de suceder. Necesitamos cortarla, Ethan, dije finalmente. Por el bien de Noah, si nada más. Él dudó, el conflicto evidente en sus ojos. Necesito un tiempo para pensar, dijo suavemente. Tiempo, pensé amargamente. Eso es algo que Judith se aseguraría de que no tuviéramos mucho. Todo llegó a un punto de ebullición una fría tarde de sábado. Judith había escalado sus artimañas al punto de que ya no se contentaba con publicaciones pasivo-agresivas en las redes sociales y mensajes de voz llenos de manipulación. En cambio, comenzó a llamar a conocidos mutuos, afirmando que yo estaba alienando a Ethan de su familia y que estaba usando a Noah como palanca. Descubrí esto después de recibir un mensaje de texto de una de las tías de Ethan, que estaba horrorizada por las mentiras que Judith estaba difundiendo. Amanda, acabo de escuchar lo que Judith ha estado diciendo, decía el mensaje. Está diciendo a todos que la has prohibido de ver a Noah y que Ethan tiene demasiado miedo para enfrentarte. ¿Está todo bien por ahí? Mi estómago se hundió. Esto ya no se trataba solo de Judith. Ahora estaba intentando arrastrar mi carácter por el lodo frente a toda la familia extendida de Ethan. Ya era suficiente. Cuando Ethan llegó a casa esa tarde, le entregué mi teléfono y le dejé leer los mensajes. Se sentó en la mesa de la cocina, su rostro pálido mientras revisaba los mensajes de la tía y las capturas de pantalla de las tiradas en redes sociales de Judith, que había estado recopilando durante semanas. Está fuera de control, Ethan, dije, con la voz temblando de frustración. Esto ya no se trata solo de nosotros. Ella está intentando volver a tu familia contra mí, y no voy a quedarme de brazos cruzados para permitirlo. Ethan exhaló profundamente, dejando el teléfono sobre la mesa. Lo sé, Amanda, dijo suavemente. He estado intentando manejar esto, pero no pensé que llegara tan lejos. Ha ido demasiado lejos, Ethan, respondí, sin poder mantener la ira fuera de mi voz. Esto ya no se trata de sus sentimientos o sus demandas ridículas. Se trata de proteger a nuestra familia. Ella es tóxica, y si no puedes enfrentarte a ella, yo lo haré. Ethan me miró, la culpa y la determinación luchando en su rostro. Tienes razón, dijo finalmente. Hablaré con ella, dejaré claro que esto se detiene ahora. Sacudí la cabeza, hablar no va a funcionar. Ella retuerce todo lo que dices en un ataque. Necesitamos hacer más que hablar, Ethan. Necesitamos mostrarle que estamos hablando en serio. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea. Durante las últimas semanas, había estado guardando cada mensaje de voz, cada publicación incriminatoria en las redes sociales. Quería asegurarme de que tuviéramos un registro del comportamiento de Judith en caso de que alguna vez lo necesitáramos. Ahora, parecía que ese momento había llegado. A la mañana siguiente, Ethan y yo nos sentamos juntos y redactamos un correo electrónico formal a Judith, detallando nuestras preocupaciones y los límites que esperábamos que respetara en el futuro. Adjuntamos un PDF que contenía capturas de pantalla de sus publicaciones y mensajes, así como un registro de sus visitas y llamadas telefónicas sin previo aviso. En el correo, afirmamos sin lugar a dudas que su comportamiento era inaceptable y que si continuaba, no tendríamos más opción que solicitar una orden de restricción. También dejamos claro que no se le permitiría ver a Noah a menos que se disculpara y demostrara una voluntad sincera de respetar los límites de nuestra familia. Ethan dudó antes de enviar el correo. ¿Crees que esto es demasiado duro?, preguntó. No, dije firmemente, es exactamente lo que tiene que suceder. Ella ha estado pisoteándonos durante demasiado tiempo, Ethan. Es hora de que mantengamos nuestra posición. Asintió, con la mandíbula apretada mientras hacía clic en el botón de enviar. Las repercusiones fueron inmediatas. En una hora, Judith había llamado al teléfono de Ethan 3 veces, dejando mensajes de voz cada vez más frenéticos. El primero fue defensivo, afirmando que solo intentaba ayudar. El segundo fue enojado, acusándonos de traicionar a la familia.
En el tercer mensaje de voz, su tono había cambiado a lágrimas, suplicándole a Ethan que recupere el juicio y que no dejara que yo lo arruinara todo. Ethan escuchó los mensajes de voz en silencio antes de eliminarlos. Ella no va a parar, dijo con pesadez. Sí lo hará, respondí. Porque si no lo hace, seguiremos adelante con la orden de restricción. El golpe final llegó unos días después cuando Ethan y yo bloqueamos a Judith en todas las plataformas de redes sociales y establecimos un sistema para filtrar sus llamadas. Informamos a algunos miembros clave de la familia sobre lo que estaba pasando, para que supieran la verdad si ella intentaba tejer otra red de mentiras. Los intentos de Judith por contactarnos se volvieron desesperados. Incluso apareció en el lugar de trabajo de Ethan una tarde, exigiendo hablar con él. Sus compañeros de trabajo tuvieron que llamar a seguridad para escoltarla.